Bien, hoy veremos otra manera de representar la orientación mediante una distinta herramienta matemática. En este caso son los conocidos ángulos de Euler. Si anteriormente habíamos visto las matrices de rotación para describir la orientación de un objeto, bueno, pues en este caso no es la única herramienta matemática para esta tarea. Tendremos los llamados ángulos de Euler. Todo sistema o UW solidario al cuerpo cuya orientación se quiere describir, que en este caso nosotros hemos definido como cuerpo a vectores, hemos colocado vectores y esos vectores hemos planteado que son solidarios al sistema móvil o UW, puede definirse con respecto al sistema OXYZ mediante tres ángulos. Es decir, lo que se plantea aquí es que su orientación puede definirse a partir de solamente tres valores y esos valores se corresponden a tres ángulos. Veamos a continuación. Se le suele asociar con los movimientos básicos del giroscopio. Verán, vamos a analizar lo que serían los ángulos de Euler WUW. Existen diferentes variedades de ángulos de Euler y lo que distingue a unos ángulos de Euler con respecto a otros vienen a ser eh, el orden en el cual se hacen los giros. En este caso se presentan los ángulos de Euler WUW y hacen referencia a los ejes que se van a utilizar y al orden en el cual se harían los movimientos. En este caso, giros, los tres giros. Este ángulo de Euler WUW es el que más frecuentemente se utiliza. Y si bien les acabo de comentar que existen variedades de distintas propuestas de ángulos de Euler, bueno, el que más se utiliza es este. Entonces, si se parte de los sistemas OX, YZ y OUW inicialmente coincidentes, como siempre lo hemos hecho, se puede colocar al sistema OUW en cualquier orientación siguiendo los siguientes pasos. Verán, lo que se plantea aquí es que nosotros pudiésemos colocar, si bien inicialmente están los sistemas coincidentes y alineados los ejes, U está alineado a X, V está alineado a y W está alineado a Z, antes de producirse cualquier movimiento, se menciona que nosotros pudiésemos colocar al eje X o al eje Y o al eje Z en cualquier dirección del espacio tridimensional con solamente tres giros, ¿sí? En este caso se plantea realizar los giros mediante este orden, mediante esta secuencia que está aquí. Entonces, primero un giro que se va a llamar de ángulo phi con respecto a OW. Posteriormente, un giro que lo vamos a llamar de ángulo θ con respecto al eje U. Finalmente, un giro, sí, creo que se llama la letra griega psi, con respecto al eje W, y de esa manera ya quedaría en la orientación que nosotros decíamos. Entonces, bueno, si bien aquí se está poniendo, se está planteando el sistema UW', aquí B' y finalmente tri'. Lo único que hace referencia es que una vez que se aplica uno de los movimientos con el objetivo de distinguir el, la forma o el cambio de orientación con respecto al anterior, es por eso que se plantea bi', tri' y de esa manera sería. Entonces, veamos la siguiente diapositiva. Aquí en esta diapositiva está planteado nuevamente el orden de secuencias de movimiento y una ilustración. Verán,
Primero se dice que que se aplicaría un giro de ángulo phi alrededor de z. Bueno, aquí se menciona z, pero en realidad también pudiésemos decir que es alrededor de w, ¿sí? Como anteriormente se definió. Entonces, porque inicialmente están alineadas y es indiferente de plantear z o w. Por lo tanto, vean, aquí se aplica el primer movimiento, ¿sí? Y ahí donde está w, y por lo tanto, una vez que se aplique el movimiento, quedará w' en la misma dirección. Mientras que si aquí estaba v, ¿sí? Aquí está planteado v' va a quedar separada por un ángulo phi, que fue el giro que se dio aquí. Y u, que estaba aquí, antes del giro alineada a x, pero una vez que se aplicó el giro, pues también quedó con un ángulo de phi grados con respecto al eje x. Entonces, posteriormente lo que se plantea es que se realice un giro de ángulo θ alrededor de OU. Alrededor de como había quedado a posterior del primer movimiento el eje U. Ahí es donde se aplicaría ahora el giro al sistema móvil para que se genere un nuevo sistema que lo llamaremos, bueno, no sería un nuevo sistema, sino que lo vamos a nombrar de manera distinta, que sería el B', ¿sí? Y en ese B' aplicaríamos este ángulo sobre el eje o WB' para que finalmente se quede el sistema en su final posición. Es importante que estas operaciones se realicen en la secuencia especificada, pues las operaciones de giros consecutivos sobre ejes no son conmutativas. Al igual que lo que pasaba con las matrices de rotación, el orden importa y por lo tanto es importante que se realice con la secuencia tal como se especifica. Cuaternios. Aquí nuevamente hacer referencia a que matrices de rotación no es la única herramienta matemática para definir orientaciones. Dijimos que estaban también los ángulos de Euler y sus variantes, y ahora vamos a hablar sobre cuaternios. Cuaternios viene a ser otra de las herramientas matemáticas que nos van a permitir definir orientaciones. Los cuaternios, definidos por Hamilton, pueden ser utilizadas como herramientas matemáticas de gran versatilidad computacional para trabajar con giros y orientaciones. Un cuaternio Q, los cuaternios los vamos a llamar Q, está constituido por 4 componentes. En realidad un cuaternio es como si fuese un vector, ¿sí? Recuerden, un vector, la definición de un vector en términos matemáticos por lo general se hace, si es un vector tridimensional, con 3 elementos, ¿sí? Que viene a ser el eje X, el eje Y y el eje Z. Bueno, pues aquí los cuaternios son muy parecidos a un vector, pero de 4 componentes. Entonces, donde cada elemento es nombrado como Q minúscula, mientras que el cuaternio, es decir, todo en sí, es la Q mayúscula. Entonces, el primer elemento del cuaternio es Q subíndice 0, el siguiente elemento es Q subíndice 1, el siguiente Q subíndice 2 y el final Q subíndice 3. Entonces, cada uno de ellos es un número, ¿sí? Entonces, un cuaternio, como su nombre lo dice, hace referencia a 4 elementos. Bien, aquí se menciona que es frecuente denominar parte escalar del cuaternio a la componente en Q0, es decir, a la primer componente por lo general se le conoce como parte escalar. Ahorita vamos a ver el por qué. Y parte vectorial al resto. Esta parte de aquí se le conoce como parte vectorial y esto de aquí parte escalar. Es una manera de clasificar los elementos internos del cuaternio. De modo que un cuaternio se puede representar como, de esta manera, S, V, ¿sí? Vean que la V está en negrita. Por lo general, cuando vamos a hablar
de vectores, ok, en este caso me estoy refiriendo a arreglos matriciales y cuando hablo en vector hago referencia a que es unidimensional, sí, ya sea un vector columna o un vector fila. Bueno, nótese que es una letra minúscula y en negrita. De esa manera nosotros estamos hablando, por lo tanto, de una variable que contiene más de un elemento, ¿sí? Entonces, S hace referencia a a un solo elemento. Entonces, este de hecho se podría poner sin negrita. Muchas veces, la mayoría de los autores utilizan colocar las variables en negrita para denotar que es un vector o una matriz. Cuando es una matriz, en vez de estar en minúscula, sería en mayúscula y negrita. Bueno, eso es algo para que tengan en cuenta cuando visualicen algo y sepan rápidamente a qué hace referencia. Bien, donde S es la parte escalar y V, aquí lo debo poner en negrita, la parte vectorial. Entonces, un escalar es un solo elemento, un vectorial más de un elemento. Los cuaternios como herramienta matemática para representar las orientaciones. Bien, ahorita, en la anterior diapositiva lo que se presentó era la definición del cuaternio y cómo se componía. Sin embargo, no se planteaba cómo se utilizaría para representar una rotación. En esta diapositiva se muestra lo que les comento, la manera de aplicar el cuaternio o de definir el cuaternio para representar una rotación. Veamos. Para la utilización de los cuaternios como metodología de representación de orientaciones se utiliza la siguiente expresión. Será Q mayúscula, ¿sí? Un cuaternio, va a ser igual a rotación. Recuerden, esto lo podremos describir tanto de esta manera como esta otra, del otro extremo de la igualdad. Rotación y entre paréntesis K, teta es igual a coseno del ángulo sobre 2, K seno ángulo entre 2. Verán, si recuerdan, se definió que un cuaternio tiene 4 elementos y aquí pudiésemos decir que solamente hay 2 elementos y de esa manera estaríamos diciendo que ya no se cumple la definición de cuaternio. Pero el caso es que esta parte de aquí corresponde a la parte escalar y este elemento de aquí, que es K, corresponde a un vector normalizado. Ajá. Por lo tanto, al ser un vector, en términos gráficos, en un espacio tridimensional, tiene 3 elementos. Entonces, es multiplicado por este escalar, que es seno de teta entre 2, y de esa manera se tendrían los 3 elementos en este lado, más en la parte escalar, y de esa forma se completan los 4 elementos. Teta, ¿qué corresponde o qué representa teta? Teta es el ángulo de giro y K, como ya se planteó, viene a ser el vector normalizado alrededor del cual se produce el giro, ¿sí? Entonces, si yo quiero definir una rotación bajo un eje arbitrario sin utilizar a la X y la Y, pues la mejor, o la Z, la mejor herramienta sería cuaternio. Yo puedo definir el eje de giro sin hacer uso de los ejes ya planteados del sistema de referencia. Entonces, el eje que debo de utilizar, K, debe de ser un eje normalizado. ¿Qué significa un eje normalizado? Un vector normalizado sería un vector que como magnitud sea igual a 1. Esto es, que la raíz cuadrada del cuadrado de sus componentes, de la suma del cuadrado de sus componentes, dé resultado a 1. Bueno, esta parte la vamos a dejar pendiente, matrices de transformación homogénea, la veremos en un posterior video.